Muy bien, llegamos a lo que son propiedades de las fuentes de voltaje, pero vistas desde un ejercicio. Entonces, analizamos esto. Lo que nos piden es determinar el voltaje en la resistencia número 4. La resistencia número 4 es la que tenemos acá. De entrada, no podría yo hacer una simplificación de este circuito. ¿Por qué? Porque no existen paralelos ni series. Entonces, de igual forma, no tengo una reducción de resistencias en ningún lado. Y con lo que sabemos hasta el momento, no puedo hacer otra simplificación. Entonces, vamos a aplicar nuestras propiedades de las fuentes. Entonces, lo primero que tengo que hacer, y lo voy a ir viendo con el simulador, no voy a sacar el análisis tal cual en este momento, pero voy a verificar en el simulador cuánto vale el voltaje en esta resistencia. Viendo el simulador, encuentro que el voltaje en la resistencia R4, marcada acá, corresponde a un voltaje de 5 volts. Entonces, lo que tenemos que verificar es que no se cambie ese voltaje. Entonces, vamos a continuar. Entonces, si ya tengo esto, veo esta fuente que tengo aquí en la parte izquierda. Y esta fuente es una fuente de voltaje. Propiedades de las fuentes es que las fuentes de voltaje en paralelo son iguales. Entonces lo único que puedo hacer es poner una fuente en paralelo a la que ya tenía. Si observan, al estar en paralelo no tengo ningún efecto. Simplemente lo que hago es ponerlas tal cual. Al hacer esto, reviso el voltaje en esta resistencia y sigo observando que no se ha movido, 5 volts. Lo que hago ahora es este cable, pues si están en paralelo no me afecta que no estén, entonces lo que hago es desaparecerlo. Y si observan, ya no lo tengo acá. Vuelvo a hacer el análisis de mi circuito y observo que el voltaje de esta resistencia continúa siendo 5 volts. Ahora, si ya tengo esto, ¿qué es lo que me aparece? Me aparece una fuente de voltaje con una resistencia entre este punto y este punto que están en serie. Por lo tanto, podría convertirlo a una fuente de corriente conectada con una resistencia vista desde esas terminales. ¿Cómo lo aplico? Bueno, la resistencia, recordemos que es la misma, entonces esta resistencia la pongo igual. Y la fuente de corriente, ¿cómo la obtengo? Recordamos que voltaje es igual a I por R, por lo tanto, I va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Entonces 5 volts, voy a tener 5 volts sobre 1K y eso correspondería a mi fuente de corriente. Siguiente, vamos a verificar que no altere yo el voltaje, entonces verifico y no lo he alterado. Bien, de acá, si observo ahora, tengo una fuente de corriente y una fuente de corriente. Estas se encuentran en paralelo y ambas están entrando a este nodo. Por lo tanto, puedo sumarlas y me queda una fuente de 15 y mantengo la resistencia de 1. Vuelvo a verificar. El voltaje sigue siendo de 5, es decir, no ha alterado absolutamente nada en ese componente. Luego tengo una fuente de corriente conectada a una resistencia y estas están en paralelo, por lo tanto podré yo convertirlo en ese punto a una resistencia con una fuente de voltaje. La resistencia va a ser la misma, por lo tanto lo que hago es transferirla para acá y esa fuente corresponde a ley de voltaje es igual a I por R. Entonces, si hago la multiplicación de 15 milis que multiplican a 1K, pues bueno, obtengo la fuente que tengo acá, que son 15. Reviso si no he alterado, tengo aquí y aquí siguen apareciendo mis 5 volts. Entonces no he alterado mi circuito. De aquí observo que tengo dos resistencias en serie, entonces tengo las dos resistencias, que las sumo y tengo mi fuente de 15. Verifico si no ha alterado, entonces encuentra nuevamente y se encuentra nuevamente sin alteración. De aquí hago y observo que tengo dos conversiones vistas desde estas terminales. Entonces, por lo tanto, podría yo convertir este arreglo
una fuente de corriente con una resistencia en paralelo, y esta también, una fuente de corriente y una resistencia en paralelo. Por lo tanto, esto se queda convertido en esto, y esta se queda convertida en esta. Aplicando nuevamente que corriente va a ser igual a la fuente de voltaje dividida entre las resistencias. Por lo tanto, para esta tendríamos 15 sobre 2K, y para esta tendríamos 5 entre 1K. Verificamos nuestro arreglo y seguimos teniendo nuestros 5 volts. Por último, si observamos, tengo esta fuente y esta fuente se encuentran conectadas en paralelo, y estas se encuentran en paralelo. Entonces, lo que podría yo hacer sería reducir todas estas. Ya estoy alterando, obviamente, y estoy sumando las corrientes. Las dos están entrando hacia este nodo, entonces lo tengo acá. Las resistencias están en paralelo, de tal suerte que ya podré yo verificar que esa resistencia va a tener un voltaje de 5A. Ok, si ya se dieron cuenta que hay 5 kilovolts, pero no son 5 kilovolts. ¿Por qué? Porque aquí nos hizo falta en el simulador colocar 12.5 milis, y esos milis obviamente nos los convierten en kilos. Entonces, dadas las circunstancias, esto me sirve para verificar y decirles a ustedes que tengan mucho cuidado en sus simuladores. Es muy importante manejar las unidades. 12.5 milis y mi resistencia de 400, pues obviamente me va a dar un voltaje de 5 volts, que es lo que tengo precisamente aquí arriba, y no alteré nada. Entonces, eso significa que ya puedo decir que la resistencia va a tener 5 volts. Aunque aquí está combinada, pero recordemos que estaban en paralelo. Entonces, la resistencia que yo quería era esta, R4, y estas estaban en paralelo. Entonces, por lo tanto, el voltaje que yo tenga en estas dos corresponde también a la resistencia de 4. Entonces, si puedo hacer aquí también la conversión, y me va a quedar la fuente de 5 con las resistencias en paralelo de 400, en donde esta resistencia de 400 no es otra cosa más que el paralelo de ellas, y en el paralelo de ellas se encuentra la resistencia de 4 que estaba yo buscando. Entonces, nuevamente, ahora sí, aquí tengo mis 5 volts, mis 400, y tengo los 5 volts. Muy bien, entonces tengan mucho cuidado en sus simuladores cuando pongan sus unidades.